acabamos de hablar sobre el primer aspecto conceptual, que es el arte, que es la creación, que es la expresión. Y ahora nos tenemos que ir al plano jurídico, porque este es la finalidad, el mezclar, no definir la censura solo desde el plano jurídico, sino también teniendo en cuenta los aspectos conceptuales. Y para hablar de la libertad del arte, el concepto de libertad del arte, tenemos con nosotros a Laura Díez Bueso, que es catedrática de Derecho Constitucional en la Universidad de Barcelona. Es una gran experta que ha trabajado y ha publicado y ha escrito sobre esta cuestión. Y tenemos es doctora en Derecho, catedrática, como he dicho, de Derecho Constitucional, y desde febrero de 2020 pues es directora general de Asuntos Constitucionales y Coordinación Jurídica del Gobierno de Presidencia. Y tenemos, por supuesto, a Jesús Prieto de Pedro, catedrático de Derecho Administrativo, uno de los más reconocidos especialistas en Derecho de la Cultura, es mi maestro. Yo hice el doctorado de Derecho de la Cultura siendo él mi tutor, por lo tanto le tengo adoración y le rindo pleitesía. Y ha sido fundador del Instituto Interuniversitario para la Cooperación Cultural que antes mencionamos, que también es colaboradora de estas jornadas. Os doy paso. Yo no intervengo, solo estoy aquí para cortaros las intervenciones y para plantear las preguntas. Muchísimas gracias, Laura, todo tuyo. Pues muchísimas gracias a vosotros por la invitación. La verdad es que digo muy sinceramente que es un placer estar aquí con vosotros, sobre todo después de esta sesión previa hablando de arte. Para mí es un placer poder hablar de arte. Vamos a hacerlo desde un punto de vista mucho más prosaico, ya os lo avanzo así de entrada, porque el derecho a veces es tocar de pies en el suelo, aunque no nos guste siempre hacerlo. Y entrando ya en materia, pues yo creo, y espero que Jesús coincidas conmigo, que si a los juristas especializados en libertad de expresión se nos pregunta si la libertad de creación artística es un derecho autónomo, la respuesta quedaría con un titular que diría algo así como: todavía no, pero esperamos que pronto lo sea. Este sería el encabezamiento o el titular de lo que voy a intentar transmitir ahora en escasos 20 minutos, incluso menos de 20 minutos. Esta respuesta a primera vista puede sorprender, pero no debiera hacerlo. Sobre todo porque hemos de tener en cuenta que la libertad de expresión aparece primero como una libertad general y que a partir de esta libertad de expresión pues se extiende primero el derecho a la información como derecho autónomo. Del derecho a la información se extiende después el derecho a la protección de datos personales como derecho autónomo. Podríamos decir que la libertad de expresión es algo así como un derecho madre, un derecho general que va alumbrando otros derechos que al final acaban teniendo una entidad, una vida propia. En el caso de la libertad del arte, en el caso de la libertad de creación artística, podríamos decir que nos encontramos en una fase en la cual los tribunales, que al final son los que acaban decidiendo, al menos en el día de hoy, los tribunales se resisten todavía a considerar la libertad de arte como un derecho autónomo, pero cada vez somos más, no solamente juristas, sino desde muchos otros ámbitos, los que presionamos para que los tribunales acaben convenciéndose de que al final tiene que ser un derecho autónomo. Esta resistencia de los tribunales, de los jueces, se produce a ambos lados del Atlántico. Es decir, no es una cuestión que nos pase solamente en Europa, sino que en Estados Unidos también sucede. Tanto el Tribunal Supremo de Estados Unidos como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos manifiestan esta resistencia a considerar la libertad de arte como un derecho autónomo. Estos dos tribunales, como muy probablemente sabéis, son referentes en la libertad de expresión porque con el paso de las décadas han hecho unas sentencias, han dictado una jurisprudencia que crea un concepto muy propio de lo que es la libertad de expresión, que es la que se nos aplica a todos, tanto en Estados Unidos como en Europa. Dos concepciones muy propias de lo que es la libertad de expresión y también muy distintas en Estados Unidos y en Europa. Fundamentalmente distintas por dos motivos. En primer lugar, porque en Estados Unidos y en Europa se parten de unas tradiciones políticas muy diferentes. En Estados Unidos, por ejemplo, se construye el país, y simplifico mucho, alrededor del concepto de libertarismo, de individualismo.
También muy diferentes desde el punto de vista contextual porque Estados Unidos y Europa han tenido contextos históricos muy distintos. Por ejemplo, en Europa marcó mucho en lo que afecta a la libertad de expresión el Holocausto nazi. Por tanto, tenemos dos modelos de libertad de expresión muy diferentes en Estados Unidos y en Europa, que nos van a vincular luego a cómo vemos la libertad de arte tanto en Estados Unidos como en Europa. ¿Qué sucede en Estados Unidos? Pues allí tenemos una primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos que dice: el Congreso no aprobará leyes que limiten la libertad de expresión. Sin más. Bien, a partir de este dictado tan escueto de la Constitución de Estados Unidos, que en ese momento fue un gran progreso, por escueto que fuera, el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha derivado una presunción, que es la siguiente: ninguna expresión puede restringirse cuando esta expresión se emita en un lugar público, como puede ser este, y cuando se refiere a asuntos de relevancia pública, considerando relevancia pública cuestiones muy amplias, desde la política hasta el fútbol. Ahora bien, dice el Tribunal Supremo que, pese a que no se puede limitar la libertad de expresión cuando es en lugar público y sobre asuntos relevantes, hay determinados supuestos en que sí que se puede restringir. Concretamente, un supuesto. Este es cuando el mensaje que se expresa, el mensaje que yo podría estar expresando en este mismo momento, estuviera dirigido a incitar directamente a una acción violenta y además fuera adecuado para provocar esta acción violenta. Es decir, es un límite muy restringido, muy pequeñito y, por tanto, el ámbito de la libertad de expresión, en teoría, en Estados Unidos, es muy, muy amplio. ¿Qué sucede en Europa? Pues en Europa sucede lo siguiente. El Convenio Europeo de Derechos Humanos, que es el que de alguna manera rige la libertad de expresión en todos los países europeos, reconoce la libertad de expresión expresamente en su artículo 10. Se reconoce el derecho a la libertad de expresión, pero inmediatamente dice con unos límites. En el mismo texto del Convenio Europeo se establecen ya unos límites, cosa que no pasaba en Estados Unidos. Unos límites que, dice el convenio, pueden venir dados por temas de seguridad pública, temas de moral, los límites con otros derechos. Por tanto, en Europa tenemos ya una norma que nos indica que hay algún tipo de limitación. Para determinar estos límites, ¿qué ha hecho el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que es quien lleva la voz cantante en temas de libertad de expresión en Europa? Pues para determinar estos límites, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos evalúa una serie de elementos en el momento de saber si una expresión, si una opinión, pues es válida o no es válida, se tiene que limitar o no se tiene que limitar. No me voy a entretener en estos elementos, solamente los voy a citar, porque creo que son muy significativos y que todos estamos muy familiarizados con estos elementos y que conectan con una de las preguntas que se ha hecho a la primera mesa. Estos elementos son el contenido del mensaje, quién emite el mensaje y la intención de quien lo emite, y conecta con la pregunta que hemos visto hace un momento, el colectivo a quien se dirige este mensaje, qué medios se utiliza para emitir este mensaje, cuál es el ámbito de la difusión de este mensaje o incluso el contexto de este mensaje. Por tanto, tenemos en Europa un sistema donde se reconoce la libertad de expresión, pero con unos límites que se evalúan a partir de estos criterios que acabo de comentar. Ventajas, inconvenientes respecto de lo que pasa en Estados Unidos, de lo que pasa en Europa, pues como todos los modelos tienen ventajas y tienen inconvenientes. En Estados Unidos tienen una ventaja y es que los límites a priori están mucho más marcados. Usted puede decir casi lo que quiera siempre que no incite a una acción violenta. Esto no pasa en Europa. En Europa estos límites están en función de la intención de quien habla, de cómo lo dice, en dónde lo dice, etc. Ahora bien, Estados Unidos tiene una desventaja muy clara y es que no tiene en cuenta el daño que puede producir este mensaje. No tiene en cuenta el daño que puede producir un mensaje que atente o que critique de una forma muy, muy clara pues, a minorías como pueden ser las mujeres, los homosexuales,
no tiene en cuenta este daño a determinados colectivos. Por supuesto, lo que acabo de explicar hasta ahora, estos dos modelos teóricos que he sintetizado en extremo, tienen matices relevantes. En Estados Unidos, por ejemplo, el límite formal es la violencia. Usted puede decir lo que quiera siempre que no provoque una acción violenta. Ahora bien, existen luego otros límites que se aplican en la práctica, que el Tribunal Supremo aplica en la práctica, de mucho peso y que están conectados con valores y bienes jurídicos muy arraigados en Estados Unidos, como puede ser la lucha antiterrorista, la concepción de la obscenidad. Estos límites también funcionan en la práctica en estas sentencias del Tribunal Supremo y, por tanto, también limitan la libertad de expresión en Estados Unidos. El matiz que a mí me parece más importante en Europa es que nosotros nos vanagloriamos, y yo creo que justamente, de que protegemos a las víctimas de las ofensas que se pueden hacer a través de la libertad de expresión. Aquí no podemos decir lo que queramos, cuando queramos y cómo queramos. Pero también es verdad que si miramos las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, vemos que en Europa protegemos claramente determinados grupos, determinadas ideologías, y por tanto estos límites son unos límites, digamos, tendenciosos, si se me permite la expresión. Y bien, ¿cómo encaja dentro de todo este sistema de la libertad de expresión que os acabo de exponer, la libertad del arte, la libertad de creación artística? ¿Cómo lo han hecho en Estados Unidos? Pues en Estados Unidos, ya en la sentencia Bastien de 1952, se reconoce expresamente y por primera vez que la creación artística, dice el Tribunal Supremo, debería recibir cierta garantía por parte de la primera enmienda. Por tanto, ya en los años 50, una época muy complicada para la libertad de expresión en Estados Unidos, el Tribunal Supremo considera que el arte debe tener una cabida dentro de esta primera enmienda. Lo que sucede que también es cierto que si miramos todas las sentencias del Supremo desde el año 50 hasta la fecha, el Tribunal Supremo de Estados Unidos no aclara exactamente qué entiende por arte o qué está protegiendo supuestamente la primera enmienda. Voy a poner dos ejemplos muy claros. En la sentencia Cohen contra California del 71, de 1971, el Supremo dice que la primera enmienda protege las banalidades, las futilidades, igual que protege los poemas de Keats. Por tanto, una protección muy amplia de cualquier tipo de concepción artística, aunque se considere fútil o banal. Ahora bien, 2 años más tarde, en el 1973, en la sentencia Miller contra California, dice que la primera enmienda protege expresiones artísticas siempre que sean genuinamente serias. Parece que aquí está echando un poco el freno de mano. Pero en todo caso, si hacemos una lectura general de lo que considera el Tribunal Supremo de Estados Unidos arte, podríamos decir que ha sido bastante generoso en esta concepción de arte. De hecho, en una sentencia muy importante sobre la que luego volveré, del 1981, la Schacht contra Mount Ephraim, el Tribunal Supremo de Estados Unidos llega a equiparar un espectáculo de danza desnuda con el discurso político y dice que la danza desnuda debe tener la misma protección que tiene el discurso político. ¿Qué ha pasado en Europa? Hemos visto lo que ha pasado en Estados Unidos con la libertad de arte. ¿Qué ha pasado en Europa? Pues en Europa, en el artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, tenemos otra vez un reconocimiento de la libertad de expresión, pero no de la libertad de arte de una forma expresa. Ante esto, ¿qué hace el Tribunal Europeo de Derechos Humanos? Pues lo que hace, ya en el 1988, en la sentencia Müller contra Suecia, dice el Tribunal Europeo de Derechos Humanos: aunque en el convenio no exista una mención expresa a la libertad de arte, debe considerarse que la libertad de arte está reconocida dentro del Convenio Europeo de Derechos Humanos cuando se habla de la libertad de expresión, porque permite participar en el intercambio cultural, político y social. Y a partir de aquí da entrada a la libertad del arte.
Otra vez, si hacemos un análisis de las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos con posterioridad a este reconocimiento del arte como parte de la protección del Convenio Europeo de Derechos Humanos, descubrimos lo siguiente. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos separa con bastante claridad, en primer lugar, los casos en que la libertad de arte se enfrenta o colisiona con la religión. En estos casos suele ganar la religión, entre paréntesis, sobre todo si es la católica. Segundo parámetro, o sea, por otro lado, ¿qué sucede cuando la libertad del arte se opone, se enfrenta, colisiona con otros bienes jurídicos, con otros derechos que no son la religión? Pues que acostumbra a ganar la libertad de arte. Esta podría ser una síntesis de la jurisprudencia del Tribunal de Derechos Humanos en relación con las colisiones entre libertad de arte y otros derechos o bienes jurídicos. Pues bien, hasta aquí hemos visto que tanto en Estados Unidos como en Europa se protege el arte. Se considera que el arte es objeto de protección en la primera enmienda y en el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Pero ¿en qué términos se protege este arte? ¿Hasta qué punto se protege el arte? Pues en esto también coinciden el Tribunal Supremo de Estados Unidos y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, porque ambos tribunales protegen el arte como protegen cualquier otro tipo de expresión. Es decir, que protegen una obra de arte igual que protegen un mitin en una campaña electoral. ¿Y por qué? ¿Qué razonamiento hay detrás de esta equiparación de un cuadro con un mitin en una campaña electoral? Pues existe un motivo muy concreto que comparten los dos tribunales, el Supremo de Estados Unidos y el Europeo de Derechos Humanos. Ambos tribunales consideran que el bien jurídico que se protege, aquello que se protege, es exactamente lo mismo en la libertad de arte que en la libertad de expresión. Tanto en la libertad de arte como en la libertad de expresión se protege, según esos tribunales, el intercambio de ideas, el discurso en una sociedad democrática. Como se protege lo mismo, la libertad del arte y la libertad de expresión son lo mismo y se garantizan exactamente igual. Pues bien, yo que soy una mujer muy crítica, no comparto esta teoría. Y voy a explicar, ya para acabar con mi intervención y dar paso a la de Jesús, voy a explicar muy sucintamente por qué no comparto esta teoría del Tribunal Supremo de Estados Unidos y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Ciertamente, el arte puede ser no solo, pero también discurso. El arte puede ser no solo, pero también discurso. Y por tanto, puede protegerse por ser una forma de transmitir ideas políticas, religiosas, del tipo que sea. De hecho, existe un arte que me atrevo a denominar eminentemente discursivo, como podría ser la obra de Santiago Sierra titulada Presos políticos, que se retiró de Arco hace un par de años. Pero el arte no es solo y no es siempre discurso. Y por tanto, y de hecho el propio Tribunal Supremo, cuando protege la danza desnuda, está protegiendo algo que no es discurso. Y esto debería tener consecuencias jurídicas, que es a lo que nosotros nos dedicamos. ¿Cuáles son? Pues que la creación artística debería recibir al menos la misma protección que la libertad de expresión, porque efectivamente muchas veces es discurso. Pero la protección de la libertad de arte debería ir más allá, porque no solo es discurso. Es decir, habría un núcleo pequeño de protección de la libertad de arte que comparte con la libertad de expresión, pero debería ir más allá la protección de la libertad de arte. Porque cuando protegemos una obra artística, no protegemos solamente un discurso, protegemos muchas cosas más.
Y yo lo dejo aquí ya para dar paso a Jesús, que precisamente hablará de la cuestión de cómo debería de protegerse esta creación artística, ampliando un poquito más esta idea general que he dejado sobre la mesa. Muchas gracias. Bueno, Jesús, todo tuyo, no te quito ni un segundo. Bien, bueno, me siento muy satisfecho de estar en este momento aquí porque realmente este es un congreso que hemos soñado mucho tiempo, quizás demasiado tiempo, ¿no? Ya ha habido un momento en el que no sabíamos si soñábamos, qué soñábamos, ¿no? Porque, bueno, pues nos tocó el COVID, ¿no? Estuvo previsto inicialmente como un congreso presencial para el mes de abril pasado y hubo que hacer pues una reconversión, no solo metodológica, sino también de enfoque de contenidos. De ahí salió pues este planteamiento de hacer un mix entre lo que es la libertad del arte y la censura, ¿no? Por razones que ahora no me puedo extender en explicar. Bien, ya ha explicado Laura que nos hemos intentado pues complementar, ¿no? Hemos repartido el tema, la pregunta que se nos hacía, porque nuestro tema parte de una pregunta, si la libertad artística es una libertad autónoma o forma parte, debe seguir formando parte. Bueno, eso sí que está más o menos aceptado, ¿no?, de la libertad de expresión. Y bueno, pues esta pregunta no es una pregunta pues para provocar ninguna dilatancia intelectual, es que es una pregunta que tiene unas consecuencias prácticas muy enormes, muy grandes según la respuesta que demos. Bueno, querría empezar recordando que en 1577 la Inquisición abrió una investigación al Veronés debido a que esta institución de triste recuerdo consideró irreverente un lienzo que había pintado la Sagrada Cena, porque trataba el tema religioso, consideraba la Inquisición, con excesiva libertad. San Pablo repartiendo alimentos, Jesucristo rodeado de personajes turcos adornados con turbantes, imágenes de un enano con un loro, extraños animales. La Inquisición le condenó a repintar el cuadro, y el Veronés se resistió argumentando que había añadido los personajes y animales por necesidades creativas. Nosotros los pintores nos tomamos las mismas licencias que los poetas y los locos, decían. Al final, el artista solventó muy habilidosamente, diría que a la italiana, el conflicto, cambiando de nombre el cuadro, que pasó a llamarse Cena en casa de Leví, de un episodio de pequeña relevancia también bíblico, que también estaba en la Biblia, con lo que dejaba de ser la Sagrada Cena, lo cual aceptó la Inquisición. Esa pregunta que se hacía al final de la sesión anterior me parece que estaba como pensada para este caso, ¿no? Porque se preguntaba, ¿se censura la obra o la intencionalidad que se pone en ella? Bueno, pues aquí tenemos una respuesta. Este que acabo de citar es un caso de censura en libertad y oportuno por ello para iniciar un congreso como este. Pero este episodio histórico es además una muestra de la complejidad, la sutileza y los refinamientos intelectuales que acompañan a lo que tiene que ver con esta libertad y con la censura. La pregunta, como he dicho, se nos ha planteado si es la libertad del arte una libertad autónoma o una rama del árbol de la libertad de expresión. Laura ha ilustrado con excelente pormenor cuál ha sido el origen y evolución de la libertad de expresión en Estados Unidos y en Europa, fundamentalmente en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Estados Unidos es el país al que la libertad de expresión le debe una aportación más acabada y más antigua y de calidad. La verdad es que la aportación del Tribunal Supremo en este punto es excelente. Lo cual me sirve ahora esa exposición de Laura de explicar cuestiones importantes de ese proceso doctrinal jurídico. Solo voy a hacer algunos subrayados para poder situar la respuesta que yo pretendo dar a la pregunta. Y en ese subrayado quiero empezar señalando algo que me parece que es muy importante, y es que la libertad de expresión nació con un sesgo político en Estados Unidos, que es donde surge, exigido para una buena conformación de la democracia que surgió en Estados Unidos a finales del siglo XVIII.
Estados Unidos nace como una nación con la Constitución de 1787, que es pues, la Constitución, yo creo que la más antigua, ¿no?, que hay en vigor en estos momentos. Y bueno, pues es importante advertir que cuando el Congreso de Estados Unidos aprueba, solo 4 años después, la primera enmienda a la Constitución, que es donde se reconoce el derecho a la libertad de expresión, es porque constataron en esos pocos años, constataron enseguida un importante fallo en esta democracia naciente. El sistema era democrático porque tenía representantes elegidos por el pueblo, pero el problema era que en el lazo que va entre elección y elección faltaba un mecanismo de poder en manos de los ciudadanos para que pudieran seguir controlando y criticando la acción del gobierno mientras llegaba la siguiente convocatoria electoral. La crítica política del gobierno, esa era la importante función que debería desempeñar la libertad de expresión. El derrotero político de este nuevo hecho también se percibe en la Constitución española de Cádiz de 1812, que reconoce la libertad de imprenta en el artículo 371 y dice: todos los españoles tienen libertad de escribir, imprimir y publicar sus ideas políticas. Ahí está, la preocupación central en aquel momento de la libertad de expresión, la crítica del gobierno. Sin embargo, ese planteamiento inicial de la libertad de expresión como libertad exclusivamente política pronto iniciará una importante evolución. No abandonará nunca ese núcleo primero de lo político, pero lo dotará de una construcción compleja y además hará crecer esa libertad expandiéndola en otras direcciones. Ese núcleo de lo político, como un ariete crítico frente al gobierno democrático, desembocará en la elaboración de una refinada y luminosa explicación doctrinal acerca de la libertad de expresión, fundamentalmente en el primer tercio del siglo XX. Doctrina a la que en lo sustancial, seguimos viviendo hoy, lo que nos hace pensar si en este asunto de la libertad de expresión también somos, como decía Haberle en relación con los derechos fundamentales, con la doctrina de los derechos fundamentales, enanos a hombro de gigantes, deudores aún de aquellas primeras mentes privilegiadas jurídicas. La doctrina descansará en el reconocimiento, y esto es lo importante, de una doble dimensión de esta libertad, una dimensión individual o subjetiva y otra objetiva o institucional. La dimensión subjetiva conlleva, como es lo normal en las garantías de los derechos fundamentales, diversas medidas de protección, entre las que destacan pues, fundamentalmente las de naturaleza jurisdiccional, el poder acudir a los tribunales. Pero la dimensión se irá fortaleciendo pero la dimensión objetiva se irá fortaleciendo, no la objetiva, la subjetiva se irá fortaleciendo en esta libertad hacia lo que se ha llamado en Estados Unidos una preferred position, ¿no? Una posición privilegiada o un estatus especial de libertad más fuerte que otras libertades. Y cuando colisionan, porque es muy frecuente, es lo normal en los derechos fundamentales, pues entonces se da prevalencia a la libertad de expresión. Es decir, es una libertad más fuerte. La otra aportación especialmente novedosa es el hallazgo por el Tribunal Supremo de Estados Unidos, un hallazgo que es realmente brillante, que es el de la dimensión objetiva institucional, cuya función es generar pluralismo en lo que llamaban entonces, es un concepto que viene de Blackstone y de Smith, un mercado de las ideas políticas. Para terminar de caracterizar la evolución de este derecho a la libre expresión, hay que señalar que el árbol de la libertad de expresión le irán creciendo ramas que han ido cobijando, pues primero el derecho a la información, la libertad de cátedra, la libertad de expresión artística, y bueno, pues eso no ha parado, eso está en desarrollo. Esta será una evolución lenta a la que nos irá llevando la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos, especialmente en los primeros años del siglo XX. Sin embargo, y esto es muy importante, lo que voy a decir, en lo que toca a la libertad de creación artística, esta no llegará a ser acreedora, sino en algunos casos muy puntuales, muy esporádicos y tardíos, para la jurisprudencia de esas garantías fuertes, de los que sí que es la libertad de expresión política. Esto es algo que
está más en el reino de los deseos de autores recientes, como Roine Smolla, que en Free Speech in an Open Society de 1992 adoptará una postura más decidida por un tratamiento pleno, integral de la libertad de expresión. Dice, una nación, es lo que dice Smolla, comprometida con una cultura abierta, defenderá la conciencia y toda la expresión humanas en toda su maravillosa variedad, protegiendo la libertad de expresión de prensa, religión, asociación. Bueno, ahí incluye en su concepción lo artístico, pero no es la línea general. Y además, fíjense que es un autor bueno, pues, con una publicación muy reciente, en 1992. Bueno, pues con esto voy a entrar en lo que sería pues, la necesidad de un tratamiento separado de la libertad artística, que es una línea de propuesta que, bueno, pues lo hemos hablado también en algún momento Laura y yo, y estábamos de acuerdo en que pues merecía la pena en este congreso lanzar esta idea como una aportación que podría hacer el congreso. No es que nosotros tengamos ni los medios, ni las posibilidades, ni los recursos de hacerlo. Lo que podemos hacer pues, es reflexionar, escribir, construir teoría sobre ello. Y bueno, pues en una forma muy sencilla, porque los tiempos de que disponemos pues, no permiten profundizar mucho las cosas, pues creo que estaría ya en disposición de poder afrontar una respuesta a la pregunta que había sido formulada, que es ¿cuál debe ser la naturaleza de la libertad artística? ¿La de una libertad nueva y distinta a la libertad de expresión, que reclama por derecho propio ser admitida en el Club de los Derechos Fundamentales, o de una libertad, como ha venido siendo hasta ahora, hospedada en la libertad general de expresión, pero una libertad menor, una libertad con inseguridad, además, en las respuestas de los jueces a la hora de protegerla, ¿no? A la vista de lo que de forma general nos tienen acostumbrados los tribunales, la respuesta a esta pregunta no es difícil. La libertad artística creo que estaría mejor como una libertad autónoma. Y hay muchos elementos, hay bastantes elementos para justificar esta propuesta. Hay algún autor, no me acuerdo, hay un profesor chileno que sostiene parte de la misma tesis de la que partimos nosotros, Laura y yo, pero, sin embargo, él sostiene que lo que hay que hacer es mantenerla dentro de la libertad de expresión, pero exigir que pues sea acreedora a una protección más fuerte, mejor. Sí, pero no. Diré por qué no. Pues porque lo que se constata es que la libertad artística tiene una especificidad en relación con la libertad de expresión, aunque hay elementos coincidentes, son libertades de comunicación, etcétera, pero hay elementos muy específicos que no se abordan bien dentro de la libertad de expresión y que constituyen un ruido, constituyen una dificultad para entender los casos, los problemas que se plantean. Bueno, pues para intentar justificar esto voy a desarrollar algunos argumentos y comenzaré por un argumento más formal, pero a menudo revelador de procesos conceptuales de fondo. Y es que me voy a referir a los usos lingüísticos de los textos constitucionales en relación con esta materia. Porque los textos constitucionales más recientes y otros textos jurídicos importantes como la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea del año 2000 y bueno, otros textos, pues muestran que cada vez se afirma más un enfoque separado, tanto terminológicamente como dogmáticamente en el propio texto de la Constitución. Ya aparece esta libertad en unos apartados, en unos capítulos que no son los de la libertad de expresión, cuando originariamente no es que apareciera al lado de la libertad de expresión, sino que aparecía incluso dentro de la libertad de expresión en las primeras veces que se empezó a enunciar esta libertad con nombre propio. Yo en la interpretación jurídica personalmente creo muy útil este análisis léxico intertextual
por comparación de las expresiones de textos que son ajenos entre sí, como son las constituciones de diferentes países y de diferentes fechas, de diferentes momentos históricos, pero que revelan pues, los contagios y las influencias lingüísticas que van sufriendo. Y eso al final, pues lo que también hace aflorar son procesos conceptuales de fondo que pueden ser muy importantes para entender dónde estamos. Con mucha frecuencia el instinto y la actitud de emulación del legislador va afirmando e inaugurando caminos conceptuales nuevos que luego son los que transita la doctrina. Lo que vemos es que durante los primeros años de constitucionalismo la creación artística no tuvo un nombre propio en las constituciones, aunque como hemos comprobado después parece que estaba durmiente en ellas, porque lo decía Laura, por ejemplo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos pues encuentra en el artículo 10, que es la libertad de expresión sin mención expresa la libertad artística, que está protegida y también la libertad artística. Y eso pues también ha pasado en Estados Unidos, aunque según ese nivel o ese rango de protección pues menos fuerte que el de la libertad de expresión política. De hecho, parte de esas constituciones antiguas en los países que no las han sustituido, que siguen funcionando con ellas, como Bélgica, que es de 1831, o el mismo caso de Estados Unidos, que es de 1787, son las que han despertado recientemente esa libertad de rango menor que se encontraba durmiente. Luego hay alguna constitución que está en una situación intermedia. La Constitución Española de 1978 tiene un reconocimiento expreso de la libertad de creación literaria, artística, científica y técnica en el artículo 20, en el apartado C del artículo 20, pero en el primer apartado de ese artículo 20 se enuncia la libertad de expresión. Entonces está transmitiendo ahí una cierta idea de que forman parte de algo conjunto. Ahí no se ha implantado esa idea de separación. Pero bueno, lo importante para mí en este momento es que la tendencia actual, cada vez más nítida, es la de reconocer una libertad específica, autónoma de la libertad de expresión a la creación artística. Una y otra son reguladas en artículos distintos y a menudo clasificados en capítulos diferentes. Citaré algunos ejemplos. Ya la Constitución, la Ley Fundamental de Bonn, que es la Constitución alemana de 1948, sanciona de forma separada la libertad de opinión y la del arte y la ciencia, la investigación y la enseñanza. Ya separa las dos cosas. La Constitución italiana del 47 también sanciona de forma separada. El arte y la ciencia son libres, dice, en el artículo 33, pero luego se ocupa en otro precepto distinto de la libertad de manifestación y pensiero, de la manifestación de pensamiento. La Constitución de Chile, en una reforma que ha tenido en el 2001, asegura que todas las personas tienen la libertad de crear y difundir las artes y lo separa también de la libertad de expresión. La Constitución de Colombia también hace lo mismo y la de Portugal. Quizás la de Portugal es la que resulta más llamativa porque ya no habla de libertad artística o de creación artística, sino de libertad de creación cultural. Y esto yo creo que tiene importantes consecuencias. No me puedo ahora detener en ello, pero bueno, el título del artículo 24 es la libre creación cultural y luego tiene dos apartados. El 1 dice, será libre la creación intelectual, artística y científica, y el 2 dice, esta libertad comprende el derecho a la invención, producción y divulgación de obras científicas, literarias y artísticas. Esto, en el panorama del lenguaje del derecho constitucional comparado, realmente es una aportación muy interesante, porque aquí hay como una explicación muy didáctica. Porque, claro, cuando nos encontramos con expresiones tan lacónicas como la ciencia y el arte y la ciencia son libres, pues luego tenemos que empezar a construir. Y eso comprende la creación, comprende la producción, comprende la difusión, comprende la expresión, comprende, ¿no? Y bueno, pues aquí ya nos lo da resuelto porque nos da toda una dinámica y me parece sumamente interesante. Y un texto que también quiero destacar para cerrar este repaso, pues es el de la Carta Europea de Derechos Fundamentales, que es un texto moderno, muy reciente, y que separa claramente la libertad de expresión e información, que está en el artículo 11, de la libertad de las artes y la ciencia. Dice, las artes y la ciencia y la investigación científica son libres, que está en el artículo 13. También llama la atención un texto extraño y bueno, muy cuestionado en su momento, que es la ley francesa del 7 de julio del 2016, relativa a la libertad de creación, la arquitectura y el urbanismo, pero que
también confirma que está en esa línea de ver la libertad de creación como un derecho autónomo. Bueno, esto invitaría a hablar a reflexionar sobre lo que significa el término creación, lo que significa la expresión, bueno, lo que estaba citando hace un momento en relación con Portugal, pero bueno, el tiempo no me lo permitirá. Hay una tercera y última cuestión. Ni el tiempo ni yo. Bueno, hay una última cuestión que es la de cuál sería la justificación de fondo para sostener el carácter fundamental de la creación artística para nuestras sociedades, que nos lleve a reconocerla como una libertad fuerte y también con dimensión objetiva, igual que la libertad de expresión política. Vázquez Alonso, que vamos a tener la suerte de oírle en estas jornadas. Perdona un segundo, Jesús. Creo que estamos estamos en el límite del descanso. Creo que el momento en el que está hablando de cuál es la justificación de identificar la libertad de creación con una libertad independiente de la libertad de expresión es un tema lo suficientemente importante para que nos podamos comer 5 minutos del descanso, sí, y luego otros 5 minutos para dar paso a alguna pregunta y que hay 10 podamos ir al descanso. ¿Vale, Jesús? Creo que… De acuerdo. Bueno, pues decía que Vázquez Alonso explica que la expresión artística penetra y afecta a la comunidad política en tanto la puede fortalecer o ocasionar del mismo modo que genera subculturas que pongan en cuestión o exteriorizan las debilidades de la política hegemónica. Bueno, pues esta conexión, esta afección de la comunidad política con la libertad del arte, al igual que ocurría con la libertad de expresión genérica, como he explicado antes, yo tengo alguna duda. No lo hace en términos categóricos, pero tengo alguna duda, me genera alguna duda, porque para justificar el tener una dimensión objetiva a la libertad artística, de igual modo a la libertad de expresión política, pues habría que hacer alguna precisión. Una fuerte vinculación de lo político, en el sentido duro del concepto, con el arte llevaría a la constricción, la mutilación, la impracticabilidad misma de la libertad del arte. Y sin embargo es muy frecuente oír que todo el arte es político, y es más que todo el arte debe ser político, el arte debe ser siempre político. Entendida de un modo literal y duro del concepto, esta aseveración no la comparto. Pero no obstante, pienso que también puede encerrar un grado de verdad si aceptamos la palabra político no en ese sentido estricto, de ideológico, sino como aquello que atañe a la cives, a la comunidad. La etimología viene en nuestra ayuda por cuanto en Grecia los asuntos que eran de todos los ciudadanos se empezaron a denominar politikoi, frente a aquellos asuntos personales privados que se denominaban con la palabra idiotikos, que más tarde pasaría a llamarse idiotes, que a su vez con el tiempo vendría en esa afección peyorativa que tiene hoy la palabra. Bueno, pues lo que interesa a todos, lo que está en el interés general, lo que es de la cives, ¿no? Eso es lo que yo quiero entender por político cuando decimos la libertad del arte es política. Eso no quita que quien quiera hacer política ideológica con el arte, por supuesto, está dentro de la libertad, pero no que la propuesta, que el canon que pongamos sea ese, ¿no? Bien, yo creo que en realidad la creación artística, ya sea individual, popular o comunitaria, porque estamos hablando de la libertad del arte como si solo la libertad de creación artística como solo crearan los sujetos individuales. Hay creación anónima, colectiva, popular, comunitaria. Es la columna vertebral de la cultura. Y aquí quiero introducir este concepto, este término, porque los americanos no lo incluyen y estamos analizando todo en función del derecho norteamericano, porque ellos manejan de otra manera el mundo de la cultura. Para ellos el concepto central son las artes, pero la cultura no es un concepto que esté ni en las políticas públicas ni en las reflexiones. La cultura crea, recrea, construye y reconstruye la comunidad, las comunidades, en las que las personas desarrollamos la convivencia y que el arte renueva y enriquece continuamente a través de la libre creación. Esto me parece que es la clave para justificar una dimensión institucional, no tanto la vinculación con lo político. Aquí, a mi juicio, está la clave, que no es sino la necesidad de garantizar la total y absoluta libertad a la vida cultural
y los procesos generadores de nuevos elementos a través de la creación libre y el enriquecimiento de la diversidad. Este es otro elemento. Generar diversidad, favorecer diversidad, porque la diversidad es, como dice la Convención de la UNESCO del año 2005, un contexto de elección. Y cuando hay más diversidad se ensancha la gama de posibilidades de elección de las personas. Y esto forma parte de también esta libertad. La construcción doctrinal norteamericana sobre la libertad de expresión es sin duda portentosa. ¿Quién no se conmovería profundamente ante la belleza de la escritura y la fascinante argumentación de una célebre sentencia del juez Brandeis sobre la libertad de expresión en 1926? Pero no debemos olvidar que el Estado constitucional cultural de que habla Heberle cuando apela a la importancia de la libertad artística no es el de Estados Unidos, sino son los Estados europeos, donde la cultura y dentro de ella el arte no solo es un asunto público y esencial. De hecho, es en el continente europeo, el concepto en América desconocido de Estado de cultura sirve para expresar el especial compromiso del Estado democrático y social de derecho con la cultura y los grandes valores que concretan la libertad, la igualdad y el pluralismo. Nuestra Constitución lo expresa en innumerables ocasiones en el preámbulo y en el articulado. Pero hay dos preceptos que ahora me interesa recordar. El 21C, que reconoce el derecho a la libre creación literaria, artística, científica y técnica, y se encuentra ubicado precisamente en el apartado de los derechos fundamentales con máximo grado de protección constitucional. Estoy ya terminando. Es un punto de partida relevante para la propuesta que hacemos. Y el otro artículo que me interesa señalar es el 149.2. Dice, sin perjuicio de las competencias que puedan asumir las comunidades autónomas, el Estado considerará el servicio de la cultura un deber y atribución esencial. Cuando se ha debatido, se ha discutido hace unos meses si la cultura era un bien de primera necesidad, si era un bien esencial, yo creo que, bueno, pues aquí había una declaración constitucional que es la más enérgica que yo he encontrado en ninguna constitución vigente en estos momentos en relación con la cultura. Ese es el núcleo del estado de cultura que decía antes, en el que la libertad de creación artística se convierte en la condición para una sociedad culturalmente más rica, diversa y con más herramientas para comunicarse, autocomprenderse y transformarse. Por ello creo que una concepción fuerte de la libertad del arte podría mejorar la vida social y por eso pues, la propuesta es que, bueno, pues podamos debatir sobre ello e intentar trabajar en esta línea, sobre todo comprometernos por los profesores. Nos enfrentamos en relación con la libertad del arte a cuestiones y problemas de gran complejidad. Ya veíamos el texto que hacía, la cita que hacía de Veronés al principio. Hoy nadie, ningún teórico estudioso tiene él solo el conocimiento suficiente para comprenderlas. Por ello, hablar conjuntamente juristas y pensadores del arte, como estamos haciendo aquí, es el camino mejor. El brillante historiador Kantorovich, en un trabajo precioso, La soberanía del artista, formula esa sugerencia de comprensión recíproca de los juristas y los artistas y los teóricos del arte, cuando afirma que los juristas y los legisladores en el Renacimiento eran todos realmente creadores, porque hacían la función de tales los juristas redactando e interpretando las normas, al igual que los artistas, decía, y los poetas de entonces. Muchas gracias. Bueno, yo creo que merecía la pena darle estos 5 minutos, bueno, 10 minutos te hemos dado, Jesús. Creo que te los has hecho un magnífico uso de ellos y creo que esa idea que habéis transmitido los dos, que era el culmen de esta ponencia, libertad artística como garante de esa diversidad cultural, como garante del desarrollo cultural de los pueblos y comunidades dentro de ese estado de cultura que se consagra en nuestra Constitución y que establece ese servicio a la cultura como deber esencial, ¿no? del Estado que siempre tienes tú presente, Jesús, y que nos has transmitido a todos dentro de la Academia. Vamos a dar paso a una preguntita, son las 11:07, habíamos dicho que nos comíamos 10 minutos ¿qué protección jurídica tiene la libertad de expresión artística en nuestro país? Yo creo que eso quizá es la siguiente ponencia, porque la siguiente ponencia es protección y garantías jurídicas de la libertad de creación artística, con lo cual yo creo que dejamos paso a la siguiente ponencia para que respondan a esta pregunta
y hacemos el descanso, ¿os parece? Porque son y 10, teníamos que haber terminado en punto y hacemos un descansito que nos va a venir bien a todos. Muchísimas gracias y nos vemos a continuación para recibir a don Bernardo del Rosal y a Marcos Baquer, presentado por Nuria Ruiz Palazuelos. Muchísimas gracias.